Hola a todos, mi nombre es X Moon y hoy voy a leer el libro de Dross, Valle de la Calma. Durante todo lo que duró la resaca le habría gustado vivir en la casa de su tía, pero no podía hacerlo. Ella era muy absorbente y le había costado más trabajo darle la noticia de que finalmente se iba a emancipar. Antonella no quería convertirse en una de esas mujeres que viven en casas matriarcales, engordan en casas matriarcales, se añejan al mundo en casas matriarcales y finalmente envejecen en casas matriarcales. Las tías de Bart Simpson palidecían ante algunos ejemplos que había visto por ahí. Y ahora que vivía sola, pasaba exactamente por las mismas etapas anteriores mencionadas, excepto por lo de añejarse, y solo eso hacía que valiera la pena. La suya no sería una casa matriarcal, sería la casa de Antonella Messina, la Antonella de helado de barquillo rosado. La Antonella dulce y linda. La Antonella maternal. La Antonella, a veces demasiado competente. Eso la ayudaba a camuflar un poco, aún mejor, su secreto. Gracias, Oreo. 3 horas de comida. No, mentira. Chiquito. Eso la ayudaba a camuflar aún mejor su secreto. Antonella era una virgen de 33 años. Para eso existen los consoladores. Los juguetes. Para eso existen los juguetes sexuales. ¿Qué es ser virgen? Si puedes tener un pito en lata de plástico. Decirlo así, en esas decirlo así, en esas líneas de 9 palabras, sonaba como una vergüenza fría, pero así era. ¿Cómo había llegado a, ¿Cómo había llegado hasta esa altura siendo virgen? Porque los hombres no valen la pena. Era sencillo, tanto que en el fondo ella nunca se lo había preguntado, porque lo sabía de sobra. Sus estudios, su ensimismamiento en la enfermería, un ensimismamiento, me cago en la palabra ensimismamiento. ¡Tros! ¿No hay otra palabra? Sí, hay otra palabra. Concentración, enfoque, obsesión, no sé. Me cago en todo. Ensimismamiento. Un ensimismamiento que la podría haber convertido sobradamente en una doctora. De hecho, por la cosa... De hecho, sobradamente en una doctora, de hecho. Pero la cosa era que con la enfermería. Pero la cosa era con la enfermería. Y aun cuando el susodicho ensimismamiento había alguien que decía que lo ideal es no repetir palabras cerca. Dross, en serio, ¿qué tenés con la palabra ensimismamiento?
Encima es larga. Y aun cuando el susodicho ensimismamiento fuese voluntario, completamente, Antonella no dejaba de entristecerse por alejarse demasiado de una vida normal. Pero siquiera aquello era lo Pero ni siquiera aquello era lo que más la alejaba de la normalidad. Pero ni siquiera aquello era lo que más la alejaba de la normalidad. Hasta luego, mamá. Y después la presencia alargada de una niña ascendiendo. Se sintió como un hielo subiendo por dentro de su pecho. ¿Y salió de dónde? Dios. Eso fue lo que más le había asustado. Salió del cuarto del hospital, de la ventana de este plano terrenal, mientras las demás personas iban y venían por el pasillo como si nada. Sí, sin dudas, le había costado demasiado volver a dormir con las luces apagadas. Y ahora tenía el cráneo abierto, como un domo expuesto a un, a un universo rojo y brillante, con millones de cosas aquí y allá desconocidas para ella. Pensó inconscientemente en Lovecraft. Ay, que le gustaban los gatos, lo amo. También era racista, pero bueno, detalles. También pensó en hasta luego, mamá. Y por supuesto también en brujas de oficio que, aunque charlatanas, tenían talento para publicar artículos del más allá y del más acá, con frases tan poco tranquilizadoras como mientras más pienses en ese tipo de cosas, más las atraes. Y es cierto. Por supuesto que es cierto. Antonella tenía un don muy especial, en efecto, y su antena receptora estaba surcando ese universo rojo, desconocido, extraño, metafísico. No llamaba a nadie, no sabía cómo hacerlo, pero cada vez que se abría, su madre siempre venía a ella, indefectible- indefectiblemente. O podía pasar también que ella la llamara, porque Antonella sabía cómo hacerlo, a su modo, que era tan sutil como si se daba, que era tan sutil que ni se daba cuenta. Ahora estaba sola en un parque inmenso, con espectros pasando lejos de ella, hasta que sintió un frío en la columna vertebral. Pensó en una sala de charla por internet. A veces se reunía para hablar con una persona específica. Ay, suspire, gatito, suspire.
pero ahora estaba a punto de experimentar cómo un completo extraño le abría una ventana. Cerró los puños, tentada a cerrar también su mente. Pegó la cabeza al soporte del vidrio, apretó los dientes. Era como una prueba a su resistencia, a su miedo, como sentir que algo totalmente extraño, horripilante, venía a toda velocidad en su dirección, como un camión inmenso. Tensó sus esfínteres hasta donde tensó sus esfínteres hasta donde le fue posible y contuvo la respiración como última medida de prepararse. Necesito ayuda, por favor. Te tengo miedo. No me hagas daño, pensó, sumisa, implorante. Necesito ayuda, estoy encerrada, por favor, tengo miedo. La enorme bola de materia que se aproximaba hacia ella ya no estaba corriendo y no sabía dónde estaba. Antonella no tenía el valor de comprobarlo. Su mente estaba oculta como debajo de un sofá, pero su cabeza seguía abierta. ¿Acaso era una presencia la que hasta hace poco estuvo gritando en su mente? Escuchó un crujido grave y prolongado, y luego la queja de una bisagra oxidada. Un acceso de aire fresco le acarició el rostro. Por fin, el aire acondicionado estaba cumpliendo otra función diferente a la de enloquecerla. Abrió los ojos lentamente. La puerta se había abierto. Se quedó estática, aguantando aún la respiración, observando la pared del frente. Su mente giraba, barajando ideas que no se piensan con palabras, sino con imágenes, con presentimientos. El espectro puede estar ahí afuera. La puerta se va a volver a cerrar. ¡Salid rápido! ¡Vamos! ¡Salid rápido! Decidió obedecer al segundo impulso. Gracias, muchas gracias, pensó, casi con desespero. Muchas gracias. Su personalidad hippie tenía ganas de ponerse a hablar, pero la comadrona también quería decir algo, y un tercero diciéndole que estaba en graves problemas. No, que estaba en un grave problema, y esta última era la voz más importante de todas. Esa era la voz de la lógica, la voz con los pies más puestos sobre la tierra, la voz que temía que un enfermero enorme se le volviera a aparecer. La voz que temía que un enfermero enorme se le volviera a acercar por detrás. La voz
que le decía que ellos sabían que ella había visto demasiado. La voz que decía que había resuelto. La voz que decía que habían resuelto deshacerse de ella. Sin embargo, esa voz colisionaba y dañaba visiblemente la frecuencia, como un tocador rayado, como un tocador rayando un disco de la otra difusa. A ver, para. Sin embargo, esa voz, no. Sí. Sin embargo, esa voz colisionaba y dañaba visiblemente la frecuencia como un tocador rayando un disco de la otra, difusa, agria, caliente, corrosiva, de la que decía, que le 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 decía, decís que te vanas, decís que te acaba de salvar un qué, un hombre invisible, un fantasma, estúpida. Su cara estaba roja y por una buena razón que se aplacó un poco cuando escuchó un golpeteo en la ventana de la puerta que estaba a su mano izquierda. Necesito que Antonella tenga más autoestima. Que no se castigue tanto, por Dios. Varios niños pequeños. Duro. Varios niños pequeños, todos con retraso mental, estaban asomados, viéndola con interés. Se peleaban por subirse a la silla que les permitía llegar hasta la ventanilla de la puerta. Antonella los miró con expresión turbada. Los niños no tardaron en batir sus manos, saludándola. Les juro que si esto fuera una película, este es el momento en que yo estoy llorando. Se acercó despacio, observando a través del cristal. El espacio en blanco que las cabezas de los niños pegadas unas a otras dejaban, le hizo saber que la sala que se abría detrás de ellos era grande y sucia, con ventanales del otro extremo. Sus alientos combinados manchaban el vidrio y colocaban las yemas de sus dedos en el cristal, como si pudieran tocarla. Antonella extendió su brazo y giró el picaporte. De golpe los chicos empujaron la puerta como unos salvajes, forzándola a retroceder. No tardaron en tirar la silla que estaban utilizando y la usaron como soporte para que la puerta no volviera a cerrarse. Niños con retraso, pero bastante inteligentes. Corrieron y se desperdigaron por el pasillo. Algunos la tomaron por la cintura y empezaron a empujarla. Gracias, gracias, le gritó uno, con dientes que lo hacían parecer un conejo. Otros pasaron de largo,
asumiendo sus papeles de comando, vigilando la puerta del otro extremo, arrojándose y arrastrándose al suelo y viendo desde los costados. Eran especiales, pero no estúpidos. Tal vez un niño normal hubiese tardado mucho más tiempo pensando cómo hacer para que la puerta que los bloqueaba del mundo exterior no volviera a cerrárseles. Tomaron a Antonella por los hombros y las manos. Sus manos parecían garras. Tenían una fuerza increíble. «Escondete, escondete», siseó uno. «Escondete, escondete», siseó uno. «No dejes que te vean, mierda. No dejes que te vean, mierda». La arrojaron al otro extremo de la sala. Desde la ventana podía apreciarse una vista del parque trasero de las instalaciones, rodeada por un arco de pinos. Habían roto la vitrina de un extintor de incendios, sacando el extintor de adentro, dispuestos a utilizarlo como arma. La rebelión no iba a llegar muy lejos, pero no cabía dudas de que sorprenderían al primer loquero que se acercara lo suficiente. Un chico con síndrome de Down veía las escaleras de caracol. Veía las escaleras de caracol del extremo de la sala con los ojos bien abiertos, de pie, esperando que algo pasara con la certeza de que podía suceder al segundo siguiente. Llevaba horas ahí, pero era el centinela perfecto. Los demás niños lo observaban de vez en cuando para saber que todo seguía bien. Confiaban en él. Sabían que empezaría a gritar si veía a alguien bajando las escaleras. Nuevamente, chicos con capacidades normales no habrían podido hacerlo tan bien como lo hacían ellos. Con el revuelo, Antonella no sabía con quién hablar. Los observaba con la mente entumecida, teniendo la certeza de saber, por lo menos, qué estaba pasando. Los tienen encerrados aquí. Pero no sabía cómo controlar la situación. Ella era maravillosa para convencer a cualquier niño, incluyendo uno especial, de que aceptara recibir una inyección. Calmarlo antes de una operación. Pero nunca había estado en medio de un motín. Y lo peor es que eran los únicos que ella tenía, porque no había otra persona en todo el San Niño que estuviese de su lado, por lo menos que ella pudiera palpar y ver a simple vista. «María, vení aquí. María, vení acá». Un chico le agarró una mano y se la llevó con él, observando celosamente la puerta. Ese se había tomado la libertad de ser un guardaespaldas personal. «María, agachate».
No le quedó más remedio que obedecer. Antonella observó las escaleras de caracol de la sala, que serpenteaban hacia arriba, y le desilusionaba enormemente que, por el contrario, no fueran hacia abajo. Necesitaba escapar del San Niño, ir a la policía y avisarle lo que había pasado. Hablarles también de los chicos encerrados, quienes tenían que irse también. Ella los liberaría. El problema es que ellos mismos acabaron por convencerla de que abajo era peligroso. Tenía que evitar bajar esas escaleras porque había gente. Loquitos peligrosos, para ser más específica. Dios mío, ¿en qué lata de gusanos nos hemos metido? Coloca la mano sobre el hombro del niño. Cariño, ¿a dónde llevan esas escaleras? El chico se la quedó viendo largo rato, con la mandíbula descolocada. Su cabello olía a jabón barato. Tuvo que señalarle con el dedo para que observara las escaleras. No sé, María. Se quedó varios segundos en silencio y repuso. El niño sabe. Antonella se puso de pie, sin tardar en sentir una pequeña mano alrededor de la muñeca. Cuidado, María. Ambos caminaron deprisa hasta el otro extremo de la sala. El niño con síndrome de Down no se preocupó en observarlos. Su mirada estaba fija hacia arriba. Las escaleras desaparecían en un hueco en el techo. Cariño, ¿me escuchas? El niño asintió sin mirarla. ¿Sabes a dónde llevan estas escaleras? A un pasillo lujoso. Felipe lo vio una vez. ¿Sabes qué hay después de ese pasillo lujoso? Meneó la cabeza. Solo una puerta grande, reveló. Se puso de pie y caminó de vuelta al pasillo donde había estado encerrada hacía menos de 10 minutos. Todo alrededor de ella parecía bajar por una espiral surrealista. Esquivó a varios niños antes de alcanzar la puerta del otro extremo, que estaba abierta a un costado, sostenida por un niño en cuclillas, que parecía un francotirador. Permiso, cariño. El niño se quitó observándola fijamente. Antonella tomó el extintor de fuego de las manos del más robusto de todos y echó la bombona al suelo, colocándole un pie encima y usando la fuerza de ambos brazos para arrancarle el largo tubo que terminaba en la boquilla de trompeta. Con esfuerzo aplastó el tubo de goma con los dedos y lo anudó varias veces alrededor de ambas manillas de la puerta doble, dejándola temporalmente sellada para quien intentase
para quien intentase entrar desde afuera. Los chicos, observándola como si fuese una santa, entendieron la maniobra y la celebraron con gritos y palmas batientes. Apenas se dio media vuelta para volver a la sala, no es que el pasillo le diera mucho espacio extra a los niños, pero para ellos era todo un hallazgo, se las vio ante algo que le alumbró la cara de asco y angustia. Hasta ahora no se había dado cuenta de que el cubículo continuo en el que ella había estado se hallaba un cadáver. El centro de la frente estaba aplanado por la presión contra el vidrio. La línea que rodeaba la cuenca de los ojos se hallaba acolchonada por un hilo de legañas grises. Legañas grises. Las pupilas de los ojos apuntaban directamente hacia arriba. Era un hombre obeso, grisáceo, que parecía un enorme charco de carne gris aplastada contra un cristal. Bien. El centro de la frente estaba aplanado por la presión contra el vidrio. La línea que rodeaba la cuenca de los ojos se hallaba acolchada por un hilo de legañas grises, que podría haber dicho lagañas, que es más común, pero no, él es distinto. Las pupilas de los ojos apuntaban directamente hacia arriba. Era un hombre obeso, grisáceo, que parecía un enorme charco de carne gris aplastada contra un cristal. Por el amor de Dios, estaba a punto de helarse, de sentir otra vez el terror, de atar cabos, de recordar la voz, la voz furiosa de antes. ¿Acaso? Y entonces varios niños se arremolinaron en torno de ella. Antonella se llevó las manos a la cara. Su guardaespaldas personal gritaba «María, María». Detrás de ella, otro balbuceaba cosas sin coherencia. ¿Ustedes lo han encerrado ahí? Ay, los diálogos son... Ay, te juro que... Ustedes lo han encerrado ahí. No es muy argentino, Dross. Se diría... Ustedes... Es un diálogo. Tiene que tener acento argentino. O sea... En fin. Ustedes lo encerraron ahí. Sin el an. En fin. Gritaron en coro de no al unísono, preocupados de lo que ella pudiera pensar de ellos. Nosotros no fuimos, exclamó uno, que alzaba la mano, amenazadoramente
por cada vez que alguien intentaba interrumpirlo. Ellos fueron. El griterío comenzó otra vez. Nosotros lo vimos haciéndolo. De hecho, me hicieron esto por asomarme a la puerta. Se subió la manga del pantalón, revelando un tobillo morado. Y era malo, María, era malo, exclamó el guardaespaldas, como si con ello pudiera aliviar la turbación de Antonella. Él cuidaba las celdas de abajo. Abajo hay celdas, María. Hay 8. El miedo general hacia el san niño crecía poco a poco. Se colocó de rodillas, poniéndole las manos sobre el hombro. ¿Cómo te llamas, cariño? Kevin. Ay, ningún nombre argentino, por el amor de Jesucristo, basta. Abraham y se cagó muriendo. Abraham y Susana y se cagaron muriendo. Kevin, voy a subir. Voy a intentar salir de acá. No vas a acompañarme porque quiero que te quedes cuidando la sala. Es importante que cumplas con eso. Sí, María. No abran la puerta por nada del mundo, aun si le ofrecen cosas buenas o digan que no los van a lastimar. Jamás lo hagan. Nadie tuvo problemas con ese acuerdo. Nadie tuvo problemas en estar de acuerdo. Voy a intentar conseguir ayuda. Voy a tratar de salir. Vos sos la ayuda, María. Soy parte de la ayuda, pero vendré con la policía. ¿Saben si desde arriba pueden acceder a esta sala? Todos se quedaron viendo mutuamente. Antonella decidió replantear la pregunta. ¿Alguna vez ha bajado alguien desde allá arriba que no hayan visto subir antes por esta puerta? Explicó señalando los tubos de goma enrollados. Los niños abrieron bien los ojos pensando. Sí, dijo uno. Voy a intentar bloquear el acceso de arriba. Tengan cuidado, por el amor de Dios. Tengan cuidado, por el amor de Dios. No abran ninguna de las puertas que están en esta sala. No hablen con ellos. Si ellos les hablan desde detrás de la puerta, no les digan nada de mí. ¿Me lo prometen? Todos asintieron. Antonella se puso de pie, caminando hasta la sala. Caminando hasta la sala. Todos los niños la seguían, como si fuese una hada madrina. El niño con Down seguía de pie ahí, solo, con la mirada fija hacia arriba y los labios temblorosos. Las escaleras traspasaban el techo a través de un agujero. Adentro se veía todo negro. Acarició su cabeza y luego empezó a subir las escaleras. Al cabo de poco rato, los niños se veían como un mar de pequeñas cabezas, mirándola desde abajo. Antes de desaparecer por el hoyo, el niño con Down dijo una última cosa. Ten cuidado con el perseguidor. Ten cuidado. Nosotros somos muy de ordenar. Tené cuidado, no ten.
y muy neutral. Es neutral, está bien, pero no para una frase. Porque encima se crió en Argentina y si hay un chico que dice vos es porque todos se van a copiar el mismo lenguaje. ¿Para qué voy a explicar yo esto? Pues yo estoy renegando al pedo, porque nadie me va a hacer caso. No importa. Bueno, frente... Me encanta renegar, me encanta hacerme mal. Frente a ella se hallaba una portezuela de hierro, sólida. Giró el picaporte y se vio frente a un pasillo que la sorprendió, a juzgar por el ambiente previo a su vista. Había ofrecido... Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sale. Frente a ella se hallaba una portezuela de hierro, sólida. Giró el picaporte... para. Bueno, hasta acá lo dejo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, yo no suelo hacer esto. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Porque al parecer me tienen ya bañada. Mi canal no aparece cuando lo buscas, así que se supone que... no importa. El caso es que si les gustó, me pueden seguir acá. Se los voy a agradecer. Pueden comentar algo, si quieren que lea. ¿Qué quieren que lea en la próxima? Porque este libro por fin se está terminando. En fin, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Espero que la hayan pasado muy lindo. Buenas noches y dulces sueños.